Durante gran parte de la vida vivimos haciendo una pregunta que parece lógica, incluso natural. ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero experimentar? ¿A dónde quiero llegar? Es la pregunta del deseo, de la proyección, del futuro ideal. Y no es una pregunta equivocada. Pero Víctor plantea que llega un punto, muchas veces marcado por el dolor, la pérdida o la crisis, en el que esa pregunta deja de ser suficiente, porque cuando la vida se vuelve dura, incierta o injusta, ya no siempre puedes elegir lo que quieres, y es ahí donde aparece una pregunta más profunda, más incómoda y más transformadora. ¿Qué espera la vida de mí ahora? Este cambio de enfoque lo altera todo, porque deja de ponerte en el centro como consumidor de experiencias y te coloca como responsable de una respuesta. Ya no se trata solo de lo que deseas recibir de la vida, sino de lo que estás llamado a aportar, sostener o enfrentar en el momento presente. Es el paso de la expectativa a la responsabilidad, de la demanda a la respuesta. Y aunque suene duro, es uno de los movimientos internos más liberadores que una persona puede hacer. Cuando todo va bien, es fácil vivir preguntando qué quiero, qué me conviene, qué me hace feliz, qué me satisface. Pero cuando la vida golpea, cuando aparecen situaciones que no elegiste, esa pregunta empieza a quedarse corta, porque muchas veces no puedes cambiar lo que ocurre, no puedes eliminar el dolor, no puedes controlar el contexto. Y si sigues esperando que la vida se adapte a tus deseos, solo aparece frustración, resentimiento y sensación de injusticia permanente. Víctor muestra que en esos momentos la vida deja de ser algo que se te ofrece y se convierte en algo que te exige una postura, te exige decidir cómo responder, qué valores sostener, qué actitud tomar, qué tipo de persona ser en medio de la dificultad. Y esa exigencia no es cruel, es profundamente humana, porque te devuelve agencia cuando todo parece quitártela. No se trata de resignarse ni de aceptar pasivamente cualquier situación. Se trata de entender que incluso cuando no puedes elegir lo que ocurre, siempre puedes elegir cómo responder a ello. Y esa respuesta es, en muchos casos, lo que termina dando sentido a la experiencia. Cuando la vida exige, ya no hay espacio para fantasías cómodas. Ya no puedes posponer la responsabilidad para después. Ya no puedes vivir solo proyectando futuros ideales. Tienes que decidir ahora, aquí, en este contexto imperfecto. Y eso es lo que hace que esta etapa sea tan incómoda como transformadora. La pregunta ¿qué quiero de la vida? Suele girar alrededor de satisfacción, éxito, comodidad, reconocimiento. La pregunta ¿qué espera la vida de mí ahora? Gira alrededor de coherencia, responsabilidad, valores y sentido. La primera busca recibir, la segunda invita a responder. Responder no significa sacrificarse sin límites ni soportar abusos. Significa asumir que cada situación, incluso las más duras, plantea una oportunidad de elección interna, la oportunidad de actuar desde lo mejor de ti o desde lo peor de ti, de crecer o de endurecerte, de aprender o de amargarte, de construir o de destruir por dentro. Cuando una persona se queda atrapada solo en la pregunta de lo que quiere, puede pasar años frustrada porque la vida no se comporta como esperaba, porque las oportunidades no llegan, porque las personas fallan, porque las circunstancias cambian. Pero cuando cambia la pregunta y empieza a responder a lo que la vida le exige en cada etapa, algo se ordena internamente. Ya no vive esperando condiciones ideales para ser plena. Empieza a construir sentido incluso en condiciones difíciles. Víctor muestra que el sentido no siempre aparece en lo que deseamos, sino muchas veces en lo que se nos pide enfrentar, en cuidar a alguien, en sostener una responsabilidad, en atravesar una pérdida con dignidad, en no traicionar valores cuando sería más fácil hacerlo, en responder con humanidad cuando todo invita al resentimiento. Ahí es donde la vida deja de ser una promesa futura y se convierte en una tarea presente, no una tarea pesada, sino una tarea con significado. Cuando la vida exige, te obliga a madurar internamente, te obliga a salir del papel de espectador que espera que todo mejore
para estar bien. Te coloca en el rol de protagonista que decide quién es frente a lo que ocurre. Y ese paso, aunque duela, es profundamente liberador. Muchas personas pasan la vida esperando que llegue el momento perfecto para empezar a vivir con sentido. Cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando todo esté en orden. Pero Víctor muestra que el sentido no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando respondes con conciencia a lo que tienes delante, incluso si es imperfecto, incluso si duele. A veces lo que la vida espera de ti no es que seas feliz, sino que seas valiente. A veces no espera comodidad, sino coherencia. A veces no espera éxito, sino responsabilidad. Y aunque esas respuestas no siempre se sienten bien en el corto plazo, construyen una vida mucho más profunda en el largo plazo. Cuando alguien empieza a vivir desde esta lógica, deja de verse como víctima permanente de las circunstancias, no porque todo sea justo, sino porque deja de delegar su sentido en lo externo. Empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto que está pasando? ¿Qué versión de mí puedo ser ahora? ¿Qué valor puedo sostener en este momento? Esa postura no elimina el dolor, pero lo transforma. El sufrimiento deja de ser solo castigo y empieza a ser desafío. No desafío heroico, sino desafío humano. Responder con conciencia en lugar de reaccionar en automático. Cuando la vida exige, también revela. No solo pone obstáculos en el camino, sino que quita las capas que normalmente usamos para protegernos o aparentar. Revela de qué estás hecho cuando ya no puedes esconderte detrás de excusas, comodidades o circunstancias favorables. Revela qué es importante de verdad cuando todo lo accesorio empieza a caerse. Muchas cosas que creíamos esenciales desaparecen y otras de que quizá nunca habíamos valorado tanto se vuelven centrales. Revela qué valores son reales y cuáles eran solo discursos cómodos que sosteníamos mientras la vida era estable. Porque es fácil hablar de paciencia cuando no hay presión, de honestidad cuando no hay riesgo, de amor cuando no hay dolor, de fortaleza cuando no hay pérdidas. Pero cuando las circunstancias se vuelven duras, esos valores son puestos a prueba de verdad. Ya no sirven como palabras bonitas, tienen que convertirse en decisiones concretas. En los momentos fáciles, cualquiera puede decir quién quiere ser, cualquiera puede proyectar una versión ideal de sí mismo, pero en los momentos difíciles se revela quién eres realmente. Ahí se ve si la compasión se mantiene cuando estás cansado, si la integridad se sostiene cuando nadie está mirando, si la responsabilidad aparece cuando sería más cómodo rendirse o culpar. Las crisis no inventan el carácter, lo muestran, no crean valores nuevos de la nada, sacan a la superficie los que estaban latentes o los que nunca estuvieron tan firmes como pensábamos. Por eso duelen tanto, no solo por lo que se pierde afuera, sino por lo que se descubre adentro. A veces se descubre fortaleza donde creías fragilidad. Otras veces se descubre miedo donde creías seguridad. Y aunque esa revelación puede ser incómoda, también es una oportunidad poderosa, porque una vez que ves con claridad quién eres en la dificultad, puedes empezar a construir conscientemente quién quieres ser. Las exigencias de la vida no solo prueban, también forman, no solo exponen, también moldean. Y es en ese proceso donde muchas personas dejan de vivir desde la comodidad y empiezan a vivir desde el sentido. Y esa revelación, aunque incómoda, es una oportunidad profunda de crecimiento, porque cuando sabes quién eres en la dificultad, dejas de depender tanto de las condiciones externas para sentirte pleno. No necesitas que todo esté perfecto para vivir con sentido. Empiezas a construir sentido en medio del caos, del dolor, de la incertidumbre. Esto no significa buscar problemas ni glorificar el sufrimiento. Significa dejar de desperdiciar las experiencias difíciles viviéndolas solo como injusticias. Significa aprovecharlas como espacios de transformación interna. La vida en este enfoque
no es algo que te debe felicidad constante, es algo que te invita constantemente a responder con humanidad, y esa respuesta se da en lo cotidiano, en cómo tratas a otros cuando estás cansado, en cómo enfrentas una pérdida, en cómo asumes una responsabilidad difícil, en cómo te levantas después de un golpe, en cómo eliges actuar cuando nadie te está mirando. Son esas respuestas las que construyen una vida con sentido. Cuando alguien vive solo preguntando qué quiere, corre el riesgo de sentirse vacío, incluso cuando consigue cosas, porque siempre habrá otro deseo, otra meta, otro objetivo que alcanzar. Pero cuando alguien vive respondiendo a lo que la vida le exige con conciencia, descubre algo más estable: propósito. El propósito no depende de que todo vaya bien, depende de cómo eliges vivir lo que toca. Y ahí está una de las ideas más profundas de Víctor. La vida no se trata tanto de recibir lo que deseas, como de responder con sentido a lo que se te presenta. Cuando la vida deja de preguntarte y empieza a exigirte, no te está castigando, te está invitando a crecer, a salir del modo automático, a convertirte en autor consciente de tu historia interior. Puede doler, puede incomodar, puede sentirse injusto, pero también puede ser el punto de inflexión donde una persona deja de vivir esperando y empieza a vivir respondiendo. Y en esa respuesta honesta, consciente, responsable, aparece una de las formas más profundas de libertad y sentido que existen. No la libertad de elegir siempre las circunstancias, sino la libertad de elegir quién eres frente a ellas. Ahí es donde la vida deja de ser una promesa y se convierte en una misión personal. No una misión grandiosa, sino una misión cotidiana. Vivir con coherencia, dignidad y conciencia, incluso cuando no es fácil. Y paradójicamente es ahí donde muchas personas descubren por primera vez un sentido real de plenitud. No una plenitud basada en comodidad, éxito o ausencia de problemas, sino una plenitud más profunda, más estable, más silenciosa. Una sensación de estar viviendo de manera coherente con lo que son y con lo que valoran. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque por primera vez sienten que están participando conscientemente en ella. No es que todo mejore de golpe, los problemas siguen existiendo, el dolor no desaparece, las pérdidas siguen doliendo, pero algo interno se ordena, aparece una claridad distinta, la de saber que no estás solo, esperando que las circunstancias cambien para sentirte bien, sino que estás haciendo lo mejor posible con lo que tienes ahora. Y esa sensación de responder en lugar de solo padecer transforma profundamente la experiencia de vivir. Cuando una persona vive únicamente esperando que la vida le dé algo, ¿sí?, más oportunidades, más estabilidad, más felicidad, más tranquilidad, suele sentirse frustrada, porque la realidad rara vez cumple todas esas expectativas. Siempre falta algo, siempre hay un problema nuevo, siempre hay una dificultad inesperada, pero cuando la persona cambia de postura y empieza a responder a lo que la vida le presenta, deja de sentirse pasiva, recupera protagonismo, recupera sentido. Responder no significa resignarse, significa involucrarse conscientemente, significa preguntarse qué puedo hacer con esto que está pasando, qué versión de mí quiero ser ahora, qué valor puedo sostener en este momento. Esa participación activa genera una forma de satisfacción mucho más profunda que cualquier logro externo, porque nace de la coherencia interna. Por eso muchas personas dicen que los momentos más difíciles de su vida también fueron los que más las transformaron, no porque hayan sido agradables, sino porque las obligaron a despertar, a elegir, a crecer, a redefinir prioridades. En medio del dolor descubrieron fuerza, claridad, propósito y una conexión más auténtica con lo que realmente importa. Esa es la paradoja. No es el sufrimiento el que da sentido, sino la respuesta consciente al sufrimiento. Y cuando esa respuesta aparece, incluso una vida imperfecta empieza a sentirse plena, no completa,
no fácil, pero profundamente propia. Ese cambio de pregunta de qué quiero a qué espera la vida de mí ahora, no solo transforma la forma de enfrentar las dificultades, transforma la forma de vivir en su totalidad, cambia el centro de gravedad de la existencia, deja de girar alrededor del deseo, de la comodidad o de la expectativa de que todo salga como se planeó y empieza a girar alrededor de la responsabilidad consciente frente al momento presente. Cuando una persona vive únicamente desde lo que quiere, suele moverse entre la ilusión y la frustración. Ilusión cuando las cosas parecen acercarse a sus deseos, frustración cuando la realidad no coopera, la vida se vuelve una especie de negociación constante con el mundo. Si obtengo esto, estaré bien. Si pierdo aquello, todo se arruina. En cambio, cuando la persona empieza a responder a lo que la vida le exige ahora, la estabilidad interna ya no depende tanto de las circunstancias, depende de la coherencia con sus valores y decisiones. Este cambio también modifica la relación con el tiempo. Ya no se vive esperando que el futuro arregle el presente. Ya no se pospone la plenitud para cuando todo esté mejor. La vida empieza a suceder aquí, en este contexto imperfecto, en esta etapa concreta, con estas limitaciones reales. Y paradójicamente, al dejar de esperar condiciones ideales, muchas personas empiezan a sentirse más vivas que nunca. Además, transforma la forma en que se interpretan los problemas. Las dificultades dejan de verse solo como obstáculos injustos y empiezan a verse como desafíos que piden una respuesta personal, no como castigos, sino como situaciones que llaman al crecimiento, a la madurez, a la conciencia. Cada etapa se convierte en una especie de pregunta viva que la persona responde con sus acciones. También cambia la forma en que se toman decisiones. Ya no se elige solo lo que es cómodo o placentero, sino lo que es coherente con quien se quiere ser. A veces eso implica sacrificios, incomodidades o renuncias. Pero esas decisiones, aunque duelan, construyen una vida más sólida por dentro, una vida donde no se vive arrastrado por las circunstancias, sino respondiendo activamente a ellas. En el fondo, este cambio de pregunta convierte a la persona de espectador en protagonista, de alguien que espera que la vida le dé algo, en alguien que participa conscientemente en la construcción de su propia existencia. Y esa participación es una de las fuentes más profundas de sentido que existen, porque cuando respondes a la vida con conciencia, incluso los momentos difíciles se integran en una historia que vale la pena vivir. Porque cuando respondes con sentido, incluso el dolor deja de ser absurdo. Y cuando el dolor deja de ser absurdo, la vida, con todo y sus imperfecciones, empieza a tener profundidad. Ya no se vive como una sucesión caótica de golpes injustos, sino como un camino que, aunque duro, tiene dirección. El sufrimiento deja de sentirse como un castigo sin sentido y empieza a percibirse como una experiencia que de alguna forma está formando, enseñando y transformando. Esa profundidad no significa que todo tenga una explicación clara o una razón bonita. Significa que incluso aquello que duele se integra a la historia personal de una manera consciente. El dolor ya no es solo algo que se soporta hasta que pase, sino algo que se atraviesa con una actitud que construye carácter, claridad y propósito. Y cuando se vive así, cada experiencia, buena o mala, empieza a tener peso, significado y aprendizaje. La vida deja de ser superficial, automática, repetitiva. Cada situación se vuelve una oportunidad de responder desde los valores propios, de crecer internamente, de conocerse mejor. Las alegrías se sienten más intensas y las dificultades, aunque siguen siendo duras, se viven con mayor madurez emocional. Todo adquiere una dimensión más humana. Cuando el dolor deja de ser absurdo, también se reduce la sensación de vacío. Muchas personas no sufren solo por lo que les pasa, sino por sentir que nada tiene sentido, que todo es injusto y que sus esfuerzos son inútiles. Pero cuando aparece el sentido, incluso el cansancio se vuelve más llevadero, porque se sabe para qué se está luchando, para qué se está resistiendo, para qué se está creciendo.
Y es ahí donde la vida gana profundidad, cuando cada experiencia forma parte de un proceso más grande de construcción personal. No una vida perfecta, sino una vida vivida con conciencia, responsabilidad y coherencia. Una vida donde incluso el dolor, sin dejar de doler, contribuye a algo más grande que el simple sufrimiento.